Bueno, pues ya estamos aquí en Maya. Esta es la escena que vamos a estar realizando, que vamos a estar viendo en este video. Vamos a crear este terreno usando el módulo Bifrost. Bueno, ah, para ello vamos a ir a crear nueva escena. Como pueden ver, yo tengo mi workspace de la forma que yo le he ordenado. Simplemente vine, crear Bifrost, hice clic, me apareció, lo posicioné de este lado, al igual que mi outliner lo posicioné de este lado. Ustedes pueden trabajar, de hecho ya viene también con un workspace para Bifrost. Este es mi área de trabajo, Mark Frost, así le puse. Y ustedes pueden crear el suyo también, amigos, como ustedes quieran. Bien, vamos a comenzar creando un polyplane. De ahí vamos a proporcionarlo. Vamos a ponerle a 50. Y vamos a dar las subdivisiones. Vamos a ponerle un poquito denso. De esta forma. Para trabajar con Bifrost. Para lo que queremos hacer. Bien, una vez que lo tenemos, vamos a ir a nuestro Bifrost Graph. Y vamos a presionar este botón para comenzar. Seleccionamos este node que sale por defecto. Simplemente lo quitamos. Y seleccionamos en nuestro outliner. Y deslizamos con el botón del mouse del medio. Lo deslizamos hacia nuestro Bifrost Graph. Bien, vamos a comenzar cargando algunos nodes para comenzar con la escena. Bien, si presiono mi tecla Tab, me sale la oportunidad para buscar mi node que quiero, o puedo irme hasta que lo encuentre en todos estos. Bien, primero que nada vamos a cargar este primer node que se llama Diagnostics Diagnostic Assign Diagnostic Material. Bien, vamos a cargar uno más que se llama Scalar File. Presiono mi tecla Tab. Scalar File Scope. Y vamos a cargar también uno que se llama Terminal. Tab. Perfecto. Lo cargamos de la siguiente forma. Bien, ahora vamos a hacer las conexiones. Bueno, y vamos a cargar también uno último para empezar a la escena que se llama Fractal Noise. Presionamos Tab. Fractal Noise File. Bien, ahora vamos a empezar a hacer las conexiones. Empezando por Fractal Noise. Fractal Noise lo vamos a conectar donde dice Emission Color. Y después vamos a conectar nuestro Mesh, que es este. Vamos a conectarlo donde dice Geometry. Y después de Geometry vamos a conectar hasta donde dice Diagnostics. Bien, ahora vamos a conectar nuestro Mesh también hasta donde dice Pro Geometry. Y vamos a conectar también nuestro Noise File hasta donde es Scalar File. De ahí vamos a conectar también este. Le dice Diagnostics. Bien, una vez que ya tenemos las conexiones, presionamos este pequeño botón. Y así es como va a estar trabajando la textura del Fractal Noise. Lo podemos
ver de esta forma. Por ejemplo, si incremento mi frequency o mi ratio, va a empezar a actuar diferente. Como podemos ver, plane. De esta forma es como trabaja este node en conjunto con todos estos. Esto es solamente para diagnosticar antes de utilizar nuestros otros nodes. Bien, podemos también utilizar con diferentes, por ejemplo, en this, tenemos en shape and colors, tenemos shape disk, podemos poner quads. Si hacemos un poquito el zoom, podemos ver que se han cambiado a quads, cubes, esferas, and so on and so forth, dije el gabacho. Bueno, vamos a dejarle en disks, como está ahorita. Bueno, esto sería para diagnosticar cómo vamos a trabajar, cómo podemos visualizar y saber que lo más rojo es donde se va a efectuar lo más alto que le podemos dar a la textura. Ahora, vamos a comenzar a adherir otros nodes que ya que se van a ver reflejados en el plano que hemos creado. Para ello voy a crear otro node, presiono Tab, que se llama F-Curve File. Y voy a crear un segundo node que se llama Display Points. Presiono Tab, Display Points. Listo. Ahora vamos a hacer las conexiones de la siguiente manera. Vamos a conectarlo a donde dice Points y a la salida. Vemos que ha cambiado el plano, pero ahora vamos a darle que se vea el modelado del plane. Noise File to File y Out File to Weights. Ahora, como pueden ver, amigos, ya se ha notado que hemos creado un plano como tipo de, qué sé yo, echen la imaginación a volar. Ahora para ello voy a esconder mi plano, control H, y voy a quitar también mi Diagnostics Influencer, que ya no me esté diciendo toda esta información. Voy a presionar la D y quedaría más o menos de esta forma. Voy a quitar este también. Quedaría más o menos así, compañeros. Ahora, como les dije, esto se puede ajustar. Voy a desconectar de aquí y voy a conectarlo desde acá, desde el mesh. Bien, esto lo vamos a dejar ya por un momento, aunque este esté conectado donde estaba, pero vamos a dejar esto ya por un momento. Ahora vamos a trabajar en Fractal Noise, F-Curve y Display Points. Bien, como pueden ver, ya hemos creado algo aquí. Puede ser un terreno muy extremo, qué sé yo, algo así, en alguna escena que tengan, o si lo plantean usar con XGen o algo así, también lo pueden usar ya desde este punto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer unas modificaciones en Fractal Noise. Vamos a poner algunos valores aquí de la siguiente forma. A Magnitude lo vamos a dejar tal cual. En Frequency vamos a poner el siguiente valor. Pero ahí se fue muy alto. Qué sé yo, 10.0. Vamos a dejarlo en 10. En Frequencies vamos a poner otro valor también. En Frequency.
Vamos a poner algo bajito. Vamos a poner 0.0, qué sé yo, 5. Y en ratio vamos a dejarlo tal cual los demás valores. Y vamos a ir hasta display points. En este vamos a poner el siguiente valor, qué sé yo, 0.8, un poquito más abajo, ¿verdad? Bien, después vamos a ir a F-Curve y aquí podemos modificar nuestra curva como podamos, como quieramos. También, estos valores que puse fueron relativamente pequeños para que vean cómo se puede hacer el terreno, pues, o un terreno donde se pueda implementar para otras situaciones, otras cosas. Por ejemplo, si yo vengo acá, incremento mis frequencies, puedo ver que se hace más denso de montañas, o podemos elevar nuestras montañas en display points, hacerlas pues más altas, relativamente altas, qué sé yo, según gustemos. Podemos venir a seguir modificando nuestro fractal noise de la siguiente forma. Frequencies, podemos incrementarlas. El ratio, como pueden ver, más agresiva la textura o menos agresiva. Frequencies, como pueden ver, se puede hacer más suave, el suavizado sobre las montañas, o más rústico, dependiendo qué es lo que quieran hacer. O sea, el chiste es de que una vez que conozcan los nodes, ustedes los puedan ir modificando de la siguiente forma o manera, para que ustedes se acomoden de una forma para trabajar con Bifrost. Bifrost podemos hacer un poquito menos denso de montañas, más alta, más bajas, más agresiva la textura, montañas, un poquito menos. Incrementar nuestra magnitud. Frequencies. Si bajamos nuestras frequencies, como que se aparece un suavizado. Y si subimos a nuestras frequencies, tiende a ser más rústico todo. Que quedaría así, un poco más rústico. Frequencies. Quedaría como más denso de montañas. O montañas más definidas. Ratio. Quedaría extremadamente como si fuera hielo o algo así, un poquito muy agresiva la textura de la montaña. Sería más o menos de la forma que daría el aspecto más como a montañas, de esta forma. El ratio no me da ningún resultado. Bien, bueno, pues para no hacer el video tan largo, amigos, vamos a hacerlo en dos videos. Por ejemplo, aquí vamos a terminar con el video número 1 y vamos a asignar otros nodes para darle un poquito más de realismo y darle un poco de color. Así de que, si me has acompañado hasta este punto del video, te agradezco mucho. Te espero en el siguiente video, la continuación. Chao, hasta la próxima.